cáusticos. Empezaremos con disolventes. Los disolventes también los habrán escuchado que los llaman solventes, pero lo correcto es disolvente. Son una clase de sustancias químicas orgánicas que puede variar su lipofilicidad y volatilidad dependiendo de pues, su estructura química. Pequeños cambios en la estructura pueden modificar estas dos características, que como ustedes recordarán, si un compuesto es bastante liposoluble, puede representar de que sea mucho más tóxico, ¿no? Su tamaño molecular, en algunos casos si es más pequeño o si es pequeño, y su falta de carga hacen que sean más liposolubles y más tóxicos. Su vía de exposición principal es vía inhalatoria, aunque también debido a su característica liposoluble se pueden absorber bien por piel y por vía oral. Este tipo de productos se utilizan debido a que son liposolubles, se utilizan para disolver o diluir o dispensar materiales que son insolubles en agua. Y muchos son productos del petróleo, por lo cual tienen un olor característico. Todo lo que huela tipo gasolina va a ser un disolvente orgánico y debemos tener cuidado con ellos. ¿Dónde se utilizan estos productos? Principalmente se utilizan como desengrasantes. También son constituyentes de pinturas, de barnices, de lacas, de tintas, de productos de pulverización en aerosoles, de tintes, de adhesivos. Se utilizan como intermediarios en la síntesis química o síntesis orgánica. Algunos se utilizan como combustibles o son parte de los combustibles. Entonces los ponemos a usar, o sea, tienen muchísimos usos y ya verán que vamos a encontrar o que estamos constantemente en contacto con estos compuestos. Tienen una amplia clasificación y esto depende de su estructura química. En estos encontramos a los hidrocarburos alifáticos, que son cadenas abiertas. Y dentro de este grupo los más utilizados son el pentano, el hexano, el heptano, el decano. Ustedes ya habrán escuchado algunos. Otros son los hidrocarburos alicíclicos, que estos, como su nombre lo indica, ya tienen una estructura cíclica y son el ciclohexano, el metilciclohexano. Los hidrocarburos aromáticos, que son unos de los más utilizados, y estos encontramos al benceno y sus derivados, que son el tolueno, los silenos, el etilbenceno, el estireno. Estos productos se encontramos mucho en la gasolina. También están los hidrocarburos halogenados, que en este caso la característica es que tienen un grupo halógeno, que es un cloro, un flúor, etc. Principalmente el que se utiliza es el cloro. Y dentro de este grupo pues encontramos al cloruro de metilo, el cloroformo, el tricloroetileno, tetracloruro de dicarbono, etc. Son todo lo que tengan cloros, están más ubicados en este grupo. También dentro de los disolventes encontramos a los alcoholes. Uno de los que comúnmente encontramos, pues son, o más bien de los que tenemos contacto, es el etanol. ¿Quién no ha consumido etanol? También encontramos al metanol, isopropanol y el butanol.
Y generalmente los alcoholes se encuentran en productos para desinfectar. Los glicoles, en vamos a encontrar a todos los anticongelantes. Están el etilenglicol, dietilenglicol. Posteriormente vienen los éteres y los ésteres. Dentro de los éteres está el 2-metoxietanol, el etoxietanol, butoxietanol, y en los ésteres podemos encontrar acetato de metilo y todos los otros acetatos. También encontramos dentro de los disolventes a las cetonas, muy usadas para quitar barnices, ¿no? En encontramos una de las cetonas más representativas es la acetona. Y hay otros disolventes que no entran en alguna de estas clasificaciones, pero que también son muy utilizados, o al menos aquí en el laboratorio lo utilizamos mucho, que es el disulfuro de carbono. Y también pueden encontrarse mezclas. Una de las mezclas de disolventes muy utilizada es el thinner. Bueno, aquí les dejo algunas características de los hidrocarburos. Los primeros alifáticos, como les decía, son de cadena abierta y bueno, dentro de ellos, el que tengan dobles enlaces o triples enlaces también les va a conferir más o menos toxicidad. La toxicidad de los disolventes varía dependiendo del número de átomos, dependiendo de sus dobles o triples enlaces, de si es de cadena lineal o cíclica o ramificada, de la complejidad de su estructura, si son halogenados o no, y la presencia de grupos funcionales. Entre ellos, entre familias, por el simple hecho de tener una orientación de algún grupo funcional, puede ser más o menos tóxico. El que se parezcan a compuestos endógenos también les confiere más toxicidad. Y bueno, si son más liposolubles o menos liposolubles, también va a cambiar la toxicidad. Recuerden que si son muy liposolubles, pueden atravesar fácilmente las membranas. Y si pueden atravesar fácilmente las membranas, pueden distribuirse a todo el organismo, incluyendo el cerebro. Las particularidades de la toxicidad de estos compuestos, tenemos, por ejemplo, a los aromáticos. Dentro de los grupos de los aromáticos, estos se consideran que son más citotóxicos y por lo tanto más mutagénicos. Los alifáticos y entre ellos muchos halogenados, pues se ha observado que son carcinógenos en animales. Y bueno, si bien no hay mucha evidencia en estudios en humanos, pues debemos tener mucho cuidado con estos porque ya hay un antecedente en animales. Y como les mencionaba, entre familias puede variar la toxicidad. Algunos son muy, muy tóxicos y otros pueden ser menos tóxicos, aunque pertenezcan a la misma familia. En el caso de las amidas y aminas, estos se caracterizan porque son bastante sensibilizadores o sensibilizantes. Los aldehídos se caracterizan porque son muy irritantes. Y en sí, todos los disolventes tienen una particularidad, es que todos tienen efectos a nivel del sistema nervioso central.
Aquí les coloco una tabla de los hidrocarburos halogenados. Dentro de este grupo, pues tenemos, como ya les mencioné algunos, el grupo cloro en la molécula, el halógeno, les confiere más reactividad y por lo tanto más toxicidad. Y entre estas sustancias, si observan los últimos tres, son plaguicidas. Entonces, también se consideran disolventes, pero también son parte o son plaguicidas, también son considerados como plaguicidas. Y como vimos, pues son tóxicos y este grupo en particular, el DDT, el lintano y el metilbromuro, son altamente tóxicos. Su toxicidad puede ser multisistémica y bueno, recuerden que el grado de afectación o el nivel de toxicidad también va a depender de varios factores. Usted, ¿quién me puede mencionar los factores que influyen en la toxicidad? Habíamos dicho que era la edad. La edad, El sexo, la edad, características de la exposición. ¿Quién me dice? La vía de absorción, o La sea, si vía. es a través de piel, inhalatoria, Ajá, ¿qué más? saliva, la cantidad a la que se está expuesto, Exactamente la cantidad, la frecuencia, el tiempo de exposición, son factores que van a determinar qué tanto van a afectar al organismo. ¿Mm? Como bien dices, puede ser me expongo de forma inhalatoria, pero también de forma térmica, entonces ya la absorción va a ser mayor. ¿Ah? Estoy en varias horas en contacto con este compuesto, también va a ser mayor el efecto. Y características ya del individuo, que son como la edad, el sexo, si es susceptible o no, si tiene polimorfismos o no, si va a ser sensible o resistente. También variaciones como, por ejemplo, si estuvieron expuestos previamente a otra sustancia que puede alterar el metabolismo, también va a cambiar la toxicidad de los compuestos. Ahora ven, ¿cómo estamos expuestos de forma cotidiana a los disolventes? Pues ustedes imaginen a este trabajador que se dedica a desengrasar maquinaria, estaba sus 8 horas desengrasando, estuvo expuesto a este compuesto que es el tricloretileno, el TCE, y posteriormente, después de su jornada de trabajo, decidió fumarse un cigarrillo. Ahí estuvo expuesto a benceno y al estireno. Más tarde pasó con los amigos por unas copas. Aquí estuvo expuesto a etanol. Pasó a cargar gasolina, a benceno tolueno, el 1,3-butadieno. Pasó a la tintorería y aquí estuvo expuesto al tetracloroetileno. Y finalmente llegó a casa a hacer trabajos con pegamento, tal vez una tarea, ¿no? De sus hijos. Estuvo expuesto al tolueno. Pueden ver cómo estamos tan en contacto con este tipo de sustancias en la vida cotidiana. No necesariamente puede ser ocupacionalmente, sino estamos rodeados. Son uno de los compuestos que más están presentes en el ambiente y muchos de ellos por contaminación del agua
ahora también se están encontrando en el agua potable. Mucho de lo que se utiliza para el lavado en seco se está encontrando en agua potable. Mucho de lo que se utiliza como desinfectante, actualmente pasamos lo de la pandemia, ¿no? Que hubo una exageración de uso de productos de limpieza que finalmente terminaron en el drenaje y ahora tenemos el retorno, ¿no? En el agua potable se están encontrando todos estos productos. Bueno, aquí, como les mencionaba, muchos de estos productos están llegando al agua y entre ellos, entre los cuales se han encontrado en el agua potable, tenemos al cloroformo, que es carcinógeno en animales, y todos los que tienen cloro, que son productos de limpieza, bueno, que se usan en las tintorerías, también son de los que más se han encontrado en agua potable y que posteriormente pues los podemos ingerir. Que bueno, en México, muchas partes del mundo, bueno, me parece más que en este lado del mundo, estamos consumiendo agua embotellada. No consumimos tanto el agua potable, ¿no? Pero sí se usa para alimentos. Entonces, pues ahí también va. La exposición ocupacional, como ya vimos, se usa en muchos productos. Los pintores son unos de los trabajadores más expuestos a este tipo de productos y, y las personas que aplican, ahora tenemos un proyecto que estamos viendo a este sector de la población, que son los salones de belleza, donde se utilizan o se colocan las uñas bueno, todos los tipos de uñas, y se utilizan muchos de estos disolventes. Entonces, hay una alta exposición a este tipo de compuestos. En el tratamiento del caucho también se encuentran, y bueno, en todas las industrias o en la fabricación de todos los productos que pueden tener a estos disolventes, pues también todos están expuestos a ellos. Aparte de los que los utilizan, ¿no? Sino en la fuente, en la producción de los mismos. Como les mencionaba, todos ellos, debido a sus características que son liposolubles, pueden alcanzar el sistema nervioso y se consideran que son depresores del sistema nervioso central. Pueden producir narcosis, irritación de las membranas, tanto mucosas como respiratorias. Y algunos de ellos, bueno, ya se ha comprobado que son carcinógenos en animales, pero y bueno, y otros ya se consideran carcinógenos en humanos, pero bueno, todavía con los que solo se han observado en animales, hace falta más estudios para corroborar o ver si son carcinógenos en humanos también. Como ya les mencionaba, pues existen diferentes características que son de la exposición, que van a depender si se presentan o no los efectos tóxicos y la gravedad de estos efectos. Uno también son las interacciones con otras sustancias, que ustedes ya recordarán que existen diferentes efectos cuando nos exponemos a mezclas de sustancias o compuestos. ¿Cuáles
¿Cuáles son los efectos que se pueden presentar cuando son, cuando hay interacciones con otras sustancias? ¿Cuáles son las respuestas que podemos tener? Encefalopatías. ¿Alguien? Es una dermatitis atópica, problemas, no sé, respiratorios, asma, rinitis. No. La respuesta cuando te expones a varias sustancias a la vez. Puede haber sinergia entre sustancias. Ajá. Puede haber una fase Sí. de redistribución. Ajá. Bueno, las interacciones pueden ser a nivel toxicocinético o a nivel toxicodinamia, de efecto. A nivel de toxicocinético puede ser que interfieran en su absorción, aumenten o disminuyan la absorción, aumenten o disminuyan la distribución, aumenten o disminuyan el metabolismo, o aumenten o disminuyan la eliminación. Y si se cambia alguno de estos, también va a afectar o va a impactar en el efecto, que el efecto también puede ser aditivo, sinérgico, de potenciación. ¿Y cuál otro? Son 4. Uno que buscaríamos El para, aditivo. para tratamiento. Antagónico. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok. Entonces, como les mencionaba, los disolventes orgánicos se consideran que son depresores del sistema nervioso central. Y en particular, están relacionados con la encefalopatía crónica por disolventes, que también se le conoce como el síndrome del pintor, el síndrome por solventes orgánicos, el síndrome psicoorgánico y, bueno, la encefalopatía crónica por disolventes. Esta tiene síntomas inespecíficos que son el dolor de cabeza, la fatiga, las alteraciones del estado del ánimo y trastornos del sueño. Esas son como características muy generales que se podrían presentar con algunos otros, pero obviamente pues se deben asociar a si están en contacto directo vía ocupacional con este tipo de sustancias. Y esta puede ser con o sin cambios en la función neuropsicológica. Se han hecho una categoría o se ha propuesto una categoría para la encefalopatía por disolventes. Esta se clasifica en tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3. A ver, ¿quién me ayuda con la tipo 1? Solo síntomas. El paciente se queja de síntomas inespecíficos como fatiga, deterioro de la memoria, dificultad de concentración y pérdida de... Muy bien, tipo 2A. Personalidad sostenida o cambio de humor. Hay un cambio marcado y sostenido en la personalidad que involucra fatiga, la habilidad emocional, control de impulsos y estado de ánimo y motivación generales. De acuerdo. Estas dos primeras consideran que son reversibles. A ver, la tipo 2B. ¿Alguien? Deterioro de la función intelectual. Hay dificultad en la concentración, deterioro de la memoria y disminución de la capacidad de aprendizaje. Estos síntomas van acompañados de evidencias objetivas de deterioro. También puede haber signos neurológicos menores. La completa reversibilidad del tipo 2B es cuestionable. En este, pues ya no se puede asegurar que haya una reversibilidad del efecto. ¿Y la tipo 3, alguien?
Demencia. En esta afección, el marcado deterioro global del intelecto y la memoria suele ir acompañado de signos neurológicos y o hallazgos neuroradiológicos. Esta condición es, en el mejor de los casos, poco reversible, pero generalmente no es progresiva una vez que hace dado la exposición. Ajá. Recuerden que siempre se debe hacer un seguimiento, una vigilancia en los trabajadores, pero bueno, muchas veces, o es el ideal, ¿no? Hacer la vigilancia. Si no se tiene esta vigilancia y cuidados para disminuir la exposición, pues la gravedad puede ser mayor. Y alguien en algún momento me preguntaba, alguno de ustedes, si todos los efectos podían ser reversibles o irreversibles. ¿De qué va a depender? Del nivel de exposición, la frecuencia, bueno, en todos los factores que ya hemos visto, ¿no? Qué tan sensibles pueden ser. Generalmente, pues las personas que se dedican a pintar casas, por ejemplo, si no tienen el debido cuidado, pueden llegar a afectarse gravemente. Aquí tengo una escala propuesta de la toxicidad de los disolventes. Los primeros que coloco pues son, considero más tóxicos por su relación con producir cáncer. El benceno es el que ya está comprobado que es cancerígeno en humanos y los demás pues hay evidencia en animales. Pero de entrada pues ya sabemos que representan un riesgo. Todos ellos están relacionados con los efectos a nivel del sistema nervioso central y algunos de ellos tienen particularidades, ¿no? También pueden producir nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Depende también de la vía de absorción y hacia dónde se dirijan. También afectan, obviamente, los que son por vía inhalatoria, van a afectar a los pulmones. Muchos de ellos están relacionados con efectos en la audición. En el caso del disulfuro de carbono, puede estar asociado con Parkinson, pero puede ser reversible, como veíamos, dependiendo de la exposición. Puede estar asociado con parkinsonismo. El metanol, por ejemplo, cuando ustedes consumen etanol y se les dicen, es que estaba adulterado, ¿qué es lo que les puede producir? Ceguera. Muy bien. Entonces están asociados con daño en la visión. ¿Mm? Los que están con el etanol son los que se consideran menos tóxicos, pero ustedes conocen, ¿no? Que si hay un abuso o un descontrol en los niveles de exposición, pues evidentemente van a llegar a unos efectos no deseados. El etilbenceno, que es y el bentoleno, por ejemplo, que son derivados del benceno, debido a los cambios estructurales, estos ya no se consideran que son carcinógenos, pero de igual forma son tóxicos. El N-hexano está más asociado con la neuropatía periférica, en el metilbutilcetona con la polineuropatía. El tolueno, una de las características del tolueno es que produce pérdida de la audición. Los tricloroetileno y todos los que tengan cloro, pues también pueden
producir la encefalopatía, pero también pueden producir hipoxia, ¿sí? Que va a estar matando a las células del cerebro. En sí, los que son utilizados o los que tienen halógenos son muy tóxicos también. Que bueno, se los ponía en la primera clasificación. Sí, aquí están. Y estos son los que les mencionaba que se utilizan mucho en las tintorerías para lavado en seco. Entonces, también aquí creando conciencia, por favor, utilicen menos ropa que se lave en seco. Como les mencionaba, otros órganos blancos son el hígado y los riñones. El principal órgano metabolizador, como les mencionaba, es el hígado. Y el principal órgano excretor son los riñones. Entonces, también depende de la dosis, es que pueden llegar a dañar estos órganos también. Se eliminan principalmente por orina, pero también se pueden encontrar en el aire exhalado. Y el metabolismo se lleva a cabo principalmente por la familia de los citocromos P450 y en particular por el citocromo 2E1. Es el principal citocromo que está asociado con el metabolismo de los disolventes. Se considera que puede metabolizar a 16 hidrocarburos halogenados y aromáticos, entre los que se encuentran el benceno, el cloroformo, el cloruro de vinilo y el tetracloruro de carbono. Una particularidad también con este citocromo es que, o con esta familia de citocromos, es que son inducibles. Es decir, si no están en presencia de sus sustratos, no se encuentran presentes estas enzimas, pero en presencia de los sustratos aumentan, se sintetizan y se expresan. Se expresan y se sintetizan primero. Y bueno, ya lo podemos encontrar presente en las células. Un sustrato muy conocido para el 2E1 y es un sustrato de uso común es el etanol. Entonces, con el etanol pueden existir muchas interacciones, ya que si una persona consume etanol previo a exponerse a disolventes, a otra clase de disolventes, pueden modificar el metabolismo de los otros. ¿Recuerdan cuál era el objetivo o recuerdan cuál era el objetivo del metabolismo? ¿No? ¿Alguno? Que no sea tóxico para el cuerpo, para que se pueda eliminar. A formar sustancias más polares que sean más fácilmente excretables. Sin embargo, muchos de los metabolitos, cuando son producto del metabolismo de fase 2 o de reacciones de fase 1, perdón, que son estas enzimas, las citocromos P450, los metabolitos pueden ser mucho más tóxicos que el compuesto original, ¿no? A eso se le llama bioactivación. En el caso del etanol, pues produce la formación de radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, que pues van a dañar a las células, y también de acetaldehído. Muchos de los metabolitos productos de las reacciones de fase 1 pueden ser
neutralizados con las reacciones de fase 2, que es decir, que se les una un grupo funcional para cambiar su estructura y poderlos desechar, ¿no? Pero el sistema o el metabolismo también se puede saturar. Y si nosotros saturamos estas enzimas o estas reacciones del metabolismo, podemos acumular los productos tóxicos y, bueno, favorecer que se presente el efecto adverso, la toxicidad. En este caso, pues la del etanol, pues es la cirrosis alcohólica, ¿no? Como les mencionaba, este citocromo, el 12-1, se encarga del metabolismo de muchos de los disolventes. Y al estar expuestos a muchos disolventes, o más bien a una mezcla de disolventes, la principal idea sería de que habría un efecto aditivo, o sea, la sumatoria de sus efectos. Sin embargo, puede haber otros efectos como son el sinérgico, el antagónico y en algunos casos el de potenciación. ¿Mm? Pero esto va a depender de si me expongo a la mezcla en el mismo momento, me expuse a uno previamente y después a los otros, o llevo una exposición a dosis repetidas con uno de los disolventes y después me expongo a otra mezcla de disolventes, eso puede cambiar la respuesta. Por ejemplo, no lo tengo aquí. Aquí está. Si ustedes consumen, una persona que consume alcohol frecuentemente, que vimos que el alcohol induce al citocromo 2E1, va a tener a este citocromo presente o inducido. Ajá. Y posteriormente me expongo a disolventes, otros disolventes orgánicos, voy a favorecer que se metabolicen más rápido estos disolventes. Ajá. Y si, o sea, el tiempo en el que se va a metabolizar va a ser más rápido. El tiempo en el que voy a tener los metabolitos tóxicos va a ser más rápido. El tiempo en el que tarde en reaccionar las reacciones de fase 2 para neutralizar estos metabolitos puede variar. Y en algunos casos, esta previa exposición al alcohol me puede generar toxicidad en algunos que no eran tóxicos a esas concentraciones, por ejemplo, el cloroformo. A condiciones en las cuales no producía toxicidad porque el metabolismo podía controlar esas dosis, la exposición previa a un alcohol puede potenciar la toxicidad del cloroformo. ¿Más o menos me explico? Sí, doctora. Espero. Y por ejemplo, para algunos casos, si me expongo previamente al alcohol, o sea, unas copas que me activen el citocromo 2E1, lo tengo presente en el organismo y ahora me expongo a otro, y más o menos en un corto tiempo me expongo a otro disolvente que sea metabolizado por esta misma enzima,
pueden competir por su metabolismo y eso también puede inhibir el metabolismo del otro, puede disminuir la toxicidad, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, aquí les ponía el del benceno, que dice que una exposición conjunta de benceno con tolueno, el tolueno va a disminuir el metabolismo del benceno y por lo tanto la genotoxicidad del benceno, en comparación con aquellos que se exponen únicamente al benceno. En mi experiencia, no sé si ustedes han ido a algún laboratorio de síntesis orgánica. ¿Alguno conoce algún laboratorio de síntesis orgánica? No, No, doctora. doctora. No, No, doctora. Pues si llegan a ir a alguno, lo reconocerán fácilmente porque el ambiente es súper pesado, huele muchísimo a disolventes, tanto que les dolería la nariz, está ahí. Las personas que están en esos laboratorios muchas veces ya no sienten, ya no perciben el olor a los disolventes porque están todo el tiempo ahí. Y ellos mencionaban que eran más resistentes a los efectos del alcohol, que podían consumir más alcohol que antes, ¿no? Que se habían dado cuenta que ya no se emborrachaban tan fácilmente. ¿Qué creen que estaba pasando? ¿El disolvente estaba actuando de manera competitiva con el alcohol? ¿Algo así? Sí, efectivamente, estaban interactuando de forma metabólica, o sea, estaban compitiendo por el metabolismo y también tenían más activo el citocromo 12.1 y obviamente pues estaban enmascarando ahí, ¿no? Podían tomar más alcohol, menos efecto porque estaban precisamente disminuyendo su metabolismo. Pero bueno, también no digo que sea correcto, ¿no? Ellos deberían estar usando las mascarillas, el equipo de protección, porque evidentemente en algunos años pueden tener o presentar los daños a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente pues no sabemos por cuánto tiempo el metabolismo puede estar afectado, ¿no? Por en este caso que dicen, si me expongo a tolueno y benceno, disminuye la probabilidad de tener cáncer por benceno. No lo voy a usar, ¿no? No voy a exponer a las personas a benceno y a tolueno para decirles para que sea seguro. Pues no, la idea es disminuir la exposición de ambos. Bueno, aquí también les dejo algunas información de la toxicidad que se pueden presentar con algunos alcoholes y cetonas, que son el otro grupo de disolventes, que uno de los alcoholes que está muy sonado ahora es el metanol. Las intoxicaciones agudas pues son raras, pero como ustedes saben, en un medio ocupacional la exposición es crónica, principalmente.
Y de forma crónica, si no se utiliza el equipo de protección, si no se utiliza o no se trabaja en las condiciones adecuadas, con una ventilación adecuada o en una campana de extracción, pues pueden ocurrir los efectos a nivel del sistema nervioso central y irritación principalmente, ¿no? Irritación en las mucosas, tanto de piel como respiratorio y de ojos. En el caso de que estén expuestos a una alta concentración de metanol y por un tiempo se considera una intoxicación aguda por vía inhalatoria de 4 horas, una exposición de 4 horas, pues puede haber fatiga, insomnio, vértigos, ataxia, visión borrosa o trastornos de la visión, aparte de la irritación. En el caso del alcohol butílico y el isobutílico, pues igual pueden producir irritación, tanto de nariz como garganta, de ojos, vértigos y dermatitis por contacto, principalmente. En el caso de las cetonas, en este me parece que la que les puse es acetona. Su principal vía de exposición es por inhalación. E igual que los otros, pueden producir náuseas, vómitos, irritación, tanto de ojos como vías respiratorias. Y una exposición crónica, pues cansancio, malestar y control, o más bien descontrol del estado de ánimo. De hecho, en los libros de psiquiatría está un apartado particular de los que pueden afectar el comportamiento, ¿no? Y entre ellos encontramos a todos los disolventes. Bueno, aquí tenemos nuevamente el tolueno, el benceno. En el caso del tolueno, es uno de los que puede producir daños a nivel renal, particularmente a nivel tubular. En el caso del gileno, una de los efectos adversos que también se puede producir es cuando se exponen por vía dérmica, que es dermatitis por contacto. Y bueno, como todos, trastornos a nivel del sistema nervioso central. Para muchos de ellos se tienen biomarcadores de exposición, que principalmente son los metabolitos, y se van a encontrar, como ya les mencionaba, en la orina, que es una de las principales vías de eliminación de los disolventes. Cabe mencionar que se deben tener ciertas consideraciones para el monitoreo biológico, que es en qué momento voy a determinar o a tomar la muestra, ¿no? Entonces es al final del turno del trabajo y en algunos puede ser previo al último turno de la semana. Entonces hay que saber muy bien en qué momento vamos a monitorear los biomarcadores. Porque para poderlo asociar con alguna enfermedad de trabajo,
si no se monitorearon de forma adecuada, no van a poder hacer la asociación. Aquí tengo un problema con las diapositivas, déjenme ver. ¿Preguntas con los disolventes? Mm, ¿Ustedes cómo están expuestos a los disolventes? Creo que al estar en nuestra casa al momento de realizar limpieza, todos estamos expuestos de vía inhalatoria y igual de vía dermatológica tópica. Así es. Hubo muchos problemas durante la pandemia que hicieron mezclas con la idea de tener todo limpio y poder desinfectar todas las áreas de su casa. Mezclaron tanto cloro como vinagre y otros desinfectantes. Pues lo que hicieron fue que reaccionaron entre ellos y se liberan más vapores que son bastante tóxicos en el ambiente. Otro que utilizan mucho son los que para limpiar el baño. Bueno, en este caso entran los corrosivos y los cáusticos, que tampoco deben hacer mezclas entre ellos porque generan reacciones y los hacen mucho más tóxicos. Liberan más vapores y bueno, se pueden estar también intoxicando en vez de desinfectar o limpiar, se van a estar intoxicando. También en los gelecitos que ustedes que empezaron a usarse desde la pandemia de la influenza y más con el de COVID, muchos de los productos tienen isopropanol. De hecho, hasta tiene un olor característico. Entonces, están expuestos de forma tópica, como decía su compañera. En el hospital, ¿cómo desinfectan las áreas, principalmente el quirófano? Pues con todos estos disolventes. Entonces, estamos muy en contacto con los disolventes. En el humo del cigarro, aquellos fumadores o los fumadores pasivos también, pues también pueden encontrar, aparte que tienen muchos compuestos que son tóxicos, entre ellos encontramos pues algunos disolventes. Para todos en particular, pues se debe revisar de forma en cuestión de evaluar si la exposición ocupacional es de riesgo, pues se debe evaluar si la concentración que utilizan, la forma que utilizan, si se usa o no equipo de protección, las condiciones en las cuales están trabajando, si está ventilado o no está ventilado, etcétera. Todos esos son factores que pueden influir en que se presente o no la toxicidad. Y también en la forma en que desechan estos productos para no contaminar el ambiente. En el caso de los agentes corrosivos, estos son compuestos capaces de producir lesiones químicas directas sobre los tejidos.
Dentro de los corrosivos, o bueno, también hay agentes cáusticos, que estos es la ingesta de elementos quemantes o corrosivos destructores del tejido vivo, los cuales se clasifican como álcalis, que van a ser pHs básicos, o ácidos. Los pHs que son capaces de originar lesiones para los ácidos son menores a 4 y para los alcalinos mayores a 12. ¿Ya? Esto es importante que conozcan que algunas sustancias tienen esta característica en particular, el pH, y ese pH por abajo de 4 o por arriba de 12 los hace corrosivos o cáusticos, ¿no? Que son capaces de producir lesiones por contacto. Y bueno, si se lo toman, pues mucho peor, ¿no? Les va a quemar todo. Dentro de los ácidos encontramos el ácido oxálico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, todos los ácidos, el ácido bórico, el acético. Dentro de los alcalinos está el amoníaco y los hidróxidos. El hipoclorito de sodio es el cloro, comúnmente llamado cloro, ¿no? Los hidróxidos, hidróxido de sodio, de potasio, de amonio. Estos son como los más conocidos. El pictograma de un agente corrosivo es este triangulito donde vemos que tiene la mano. Bueno, ¿cómo podrían describir este símbolo? Pues puede ser El cualquiera de la de los dos, izquierda. ¿no? Yo diría que el de la izquierda es como corrosivo. Es que dice corrosivo para metales y el de la barrita y corrosivo para la piel. O sea, si es corrosivo para metales, imagínense para la piel, ¿no? Entonces, pero es una mano con humito, que es, bueno, no meter la mano sin... Y desapareció el primer dedo. Sí, desapareció el primer dedo. Es muy común que haya accidentes en laboratorios, tanto de estudiantes, por ejemplo, todos los que estudian química, en los primeros laboratorios siempre hay accidentes con este tipo de productos. Y posteriormente, en los lugares ocupacionales, cuando llega gente nueva o gente que no conoce pues el manejo adecuado de estos compuestos. Entonces, por ejemplo, también en algunos casos, en el caso de los ácidos que son olvidados, que son líquidos y son olvidados, por ejemplo, en una mesa de acero, puede reaccionar por los vapores que desprenden, reaccionan sobre la mesa y también, o sea, no se deben dejar tampoco almacenarlos juntos, se deben separar y bueno, en el almacenamiento también hay unas condiciones. ¿Qué compuestos químicos no se deben mezclar con cuál? No se deben almacenar juntos porque reaccionan entre sí. Entonces, todos estos productos tienen pues el pictograma de peligro y las indicaciones que pueden ser corrosivos para metales y que pueden producir quemaduras graves en la piel o en los ojos. Allá en la clase previa me preguntaban, ¿qué hago si me salpica ácido en los ojos? Pues depende de la cantidad, ¿no? Pero obviamente para trabajar con estos productos se deben tener un equipo de protección y las precauciones. Le comentaba, siempre deben manejar las gafas de seguridad para cuidarse principalmente los ojos, ¿no? Los guantes y prendas adecuadas, las mascarillas de protección, porque también son irritantes para las mucosas. Un ácido sulfúrico, si ustedes, no sé si alguno haya tenido
oportunidad de ver un ácido sulfúrico cuando lo destapan, o un ácido clorhídrico cuando lo destapan, que son concentrados, ¿cómo se ven? Pero Mari, usted que trabajaba con ácido clorhídrico, ¿cómo se ve el ácido? Los vapores y es muy irritante. Dice Mari, no sé si la alcanzan a escuchar, que se ven los vapores y que son muy irritantes. El sulfúrico, cuando reaccionan con otros productos como el cobre, son tan fuertes que provocan hasta mareo. Aquí me dice que jamás lo vayan a mezclar el ácido sulfúrico con cobre. Precisamente que no se perciba sin protección, porque puede limitar las fosas nasales y se llega uno a sentir el mareo. Ahí lo que me refería es que no se vaya a mezclar sin protección y sin una campana de extracción por los vapores que se generan, que pueden causar, puede ser mucho más irritante que por separado, ¿no? Entonces, los vapores sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de ácidos. Y en particular, como les decía, si se llega a regar alguno de estos ácidos, en particular con el ácido sulfúrico, no agregar agua. De hecho, se pueden hasta incendiar porque son muy reactivos. Entonces, el uso de extintores, son unos extintores que no tienen agua, los que se utilizan, y en caso de derrames, dependiendo la cantidad, se deben usar arena para contener. Si les llegara a caer en el ojo, lo indicado es el lavaojos. En la ropa, en quitarse la ropa, descontaminarse. Y sí, están las regaderas indicadas. Y bueno, lo ideal es que no tengamos ningún accidente. En el caso de los hidróxidos, estos son sólidos. Principalmente, o sea, la presentación es sólida, pero las perlitas, tampoco las pueden agarrar porque queman, que igual son corrosivos. Entonces, no se confíen por ninguno. ¿Dónde utilizan estos productos? Como ya mencionaba, en los productos de limpieza, para el destapacaños, son este tipo de productos. En las baterías, por ejemplo, la sosa para limpiar la estufa, son productos que pueden encontrar en sus casas y que por favor deben dejar bajo llave por los niños. Hay muchos niños que llegan pues, con quemaduras por este tipo de productos. Y las lesiones pueden ser tan graves que son difíciles de sanar. La toxicocinética y toxicodinamia. Como ya vimos, depende de si es ácido o si es base. Puede ser una absorción mayor o menor, dependiendo de la presentación, por vía ocular, por vía oral, por vía térmica, por vía inhalatoria. En exposición ocupacional, principalmente puede ser por vía inhalatoria. Si les cae en la piel, pues ya saben lo que les va a pasar, y si les cae en los ojos también. No creo que se lo quieran comer. Es difícil, pero bueno, hay intentos de suicidio que se llegan a tomar este tipo de productos. Y pues la gravedad también depende del tipo de ácido o que consuman, la cantidad, el tiempo que duran en llegar al hospital o tener un primeros auxilios. Y bueno, lo que se indica es que no se provoque el vómito cuando lo ingieren.
Los ácidos se consideran que son potentes disecantes, o sea que van a traer el agua, van a secar y van a producir necrosis por coagulación y deshidratación de los tejidos. En algunos casos van a dejar un color amarillo, si es que lo tocaron, ¿no? Con la piel, por ejemplo, el ácido pícrico y el ácido nítrico. Aquí Mari, que es nítrico, es uno de los ácidos que más trabajamos y pues ya ha tenido la experiencia de tener unas pequeñas quemadas con ácido nítrico, muy leves, pero lo característico es el color amarillo. Los álcalis, que son los hidróxidos, estos pueden combinarse con algunas proteínas tisulares para formar proteinatos y con las grasas para formar jabones. Es la saponificación, dando por resultado una necrosis por licuefacción de los tejidos y reblandecimiento de las áreas lesionadas. Pueden ser muy profundas y también pueden causar perforaciones. De hecho, las personas que usan álcalis para intentar suicidarse, luego las quemadas pueden ser, pueden tener unas como lesiones blanquecinas que se pueden formar por este tipo, porque forman como jabón. En el caso de los ácidos, puede haber toxicidad sistémica. Por ejemplo, si se ingiere el ácido acético, el fórmico, el clorhídrico y el sulfúrico o fosfórico. Con ellos puede haber también toxicidad sistémica, aparte de las lesiones que ocurran en el tracto digestivo. Nunca me ha tocado ver a alguien que ingiera este tipo de ácidos, pero debe ser horrible porque queman terriblemente, son muy irritantes y, o sea, es una quemadura, lo doloroso que también debe ser. Uno de los signos por las quemaduras por ingestión de cáusticos puede ser el dolor, ya les mencionaba, las ulceraciones, el babeo, la disfagia, los vómitos, el dolor abdominal y, bueno, la gravedad de las lesiones, puede haber una perforación, es dependiendo de qué cantidad ingirieron y de la concentración en la cual estaba el cáustico. Una de las indicaciones es no producir el vómito. Cuando hay una exposición dérmica y ocular, pues hay irritación local. Y como mencionaba Mari, se ven los vapores. En cuanto abren un ácido concentrado, ven los vapores. Y si no se abre en una campana de extracción, es muy irritante para las mucosas y muy irritante para los ojos. Si les cae ácido concentrado, van a tener una quemadura. Les cuento, una de las reglas para trabajar en un laboratorio es siempre traer zapato cerrado, ropa de preferencia de algodón. Y en el caso del zapato cerrado, porque puede caer ácido. En la facultad, muchos de los accidentes en los laboratorios de química inorgánica, principalmente donde se usan los ácidos, había gente que le encantaba pipetear con la boca. Entonces, ahí el pipeteo es tomar una porción con una pipeta
y lo hacían como si fuera popote, ¿no? Entonces podía pasarse si no lo hacían de forma correcta. Bueno, si no eran hábiles, principalmente no se debe hacer así, no es correcto, y podían quemarse la boca. ¿Ja? Y el zapato cerrado es porque muchas veces, si no tiene uno el cuidado correcto, puede chorrear o gotear de las pipetas y caerse pues al suelo. Y bueno, si cae en un pie, ahí les deja el hoyito. En mi caso, pues tuve una bota con una gota de ácido, supongo que fue ácido sulfúrico porque quedó marcada la gota de cómo cayó y cómo escurrió. No fue más que una gota, porque solo dejó el canalito y la forma de donde cayó. Si hubiese sido más, pues hubiera perforado toda la bota, ¿no? Imagínense si hubiera caído en mi pie directo. La inhalación, cuando se mezclan también, los vapores pueden ser mucho mayores y bueno, son bastante corrosivos, la irritación que producen. En otro laboratorio, en la prepa, también recuerdo que desgraciadamente o desafortunadamente la instructora del laboratorio de química era bióloga. No quiere decir que no supiera tanto de química, pero pues no tuvo las precauciones debidas y mandó a una estudiante a abrir el ácido sulfúrico en un área que estaba cerrada. Imagínense, los vapores empezaron a salir, pues todo el mundo empezó a toser. Fue muy, muy feo el ambiente ahí. Y obviamente, pues la chica no estudió química. La inhalación, pues puede llegar hasta dificultad respiratoria, sibilancias, ahogo y edema pulmonar. Depende de la cantidad que se inhale. Las lesiones se evalúan por endoscopía y bueno, también depende de la gravedad, si puede realizarse o no. Se clasifican como de grado 1, grado 0, perdón, grado 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, dependiendo de la gravedad. Que para esto me parece que ustedes son más expertos que yo en la clasificación de las lesiones. Los ácidos, como mencionaba, son más fuertes, son más agresivos y el riesgo de muerte inmediata es mucho más alto con los cáusticos ácidos, de tipo ácido. Las lesiones, si lo consumen, bueno, ahí depende, va a depender también de la concentración y la cantidad de ácido o de álcalis que consuman, la gravedad de las lesiones. El tratamiento, como ya les mencionaba, si es que les cae en el ojo, lo que se debe hacer es usar el lavaojos, que, bueno, es el chorro de agua directamente sobre el ojo y no menos de 20 minutos. En algunos casos, como mencionaba, si es ácido sulfúrico, por ejemplo, se puede, pero la verdad es que se debe actuar muy rápido. Quitar el exceso con con un papel o con una sanita, gasa, y lavar para quitar la reacción, porque recuerden que el contacto con el agua suelen ser muy agresivos. El cutáneo o con la mucosa se debe quitar la ropa contaminada y lavar la piel
o las mucosas con abundante agua fría durante por lo menos 15 minutos. También tenemos la regadera y debe estar funcional en todos los ambientes laborales donde se utilicen este tipo de sustancias. Por inhalación, pues se debe retirar pues a la víctima del ambiente contaminado o del área donde esté los vapores para que se procure una correcta ventilación y, si es necesario, oxigenación. Nebulizar con solución fisiológica. En algunos casos, agregar corticoides o broncodilatadores, dependiendo de pues, la intensidad de la agresión. Y asistencia respiratoria. En el caso de ingesta, se deben tomar sorbos de agua o leche fría, porque para diluir a las sustancias, pero hay un volumen máximo. Para un adulto no más de 250 mililitros y para un niño de 10 a 15 mililitros por kilogramo, no excediendo los 250 mililitros, dependiendo de cuánto pese. Y debe ser en los primeros 30 minutos después de la exposición. ¿Por qué a pequeños sorbos? Recuerdo que cuando llegué aquí al laboratorio encontré que, me parece que algunos de ustedes rotaron en el laboratorio, no sé si ustedes, y que prepararon ácido nítrico al 10%. ¿Recuerdan lo que ocurrió cuando prepararon ácido nítrico al 10%? ¿O alguno de ustedes ha preparado una dilución de ácido? No creo. No, doctora. ¿No? Bueno, el ácido al reaccionar, o la base, los hidróxidos al reaccionar con agua, hacen una reacción exotérmica, generan calor. Por eso se debe agregar lentamente el agua. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una dilución de ese ácido. Lo vamos a tener en una menor concentración y para eso ocupamos el agua. Pero se agrega lentamente para controlar la reacción exotérmica. Ajá, y frío, ¿por qué? Porque el agua, esa reacción exotérmica genera calor. Incluso pudo haber, si lo hacen de manera brusca y agua que no esté fría, incluso podría hasta explotar ahí el matraz, romper el matraz, el recipiente. Entonces, igual en el estómago, pues lo que se recomienda es diluirlo, pero agregando poco a poco el agua, sorbos de agua o de leche. Bueno, aquí tengo algunos antídotos para algunos contaminantes. Pues ya hemos visto los organofosforados, ya los vimos que son plaguicidas. Cianuro y monóxido, estos entrarían dentro de los asfixiantes. Los aminos y los nitritos entrarían dentro de disolventes. El tetrafluoruro de carbono entraría dentro de los disolventes. Bueno, aquí tengo una lista de los antídotos que pueden usar y las dosis. Los asfixiantes. ¿Hasta aquí bien? Claro. Sí, doctora. Sí, doctora, todo bien. Continúe, por favor. Okay. Los asfixiantes, o más bien la asfixia, se define como el intercambio deficiente o nulo de oxígeno y dióxido de carbono. Ustedes saben, ¿no? Porque respiramos, exhalamos dióxido de carbono, inhalamos oxígeno.
En el aire no es que todo sea oxígeno, solo el 21% es oxígeno. Y si se reduce esa concentración de oxígeno, se puede ocasionar síntomas de asfixia, ¿verdad? Por la falta de oxígeno. En todo nuestro organismo, para la correcta función, necesitamos oxígeno. Un asfixiante o un agente químico que se considere asfixiante es una sustancia que causa la deficiencia de oxígeno sin interferir con la mecánica de la respiración. Entonces, esta tablita nos muestra las consecuencias de una disminución de la concentración de oxígeno en el aire. Por ejemplo, una concentración de 12 a 16% de oxígeno ya puede ocasionar vértigo, dolores de cabeza, disneas, incluso pueden llegar hasta inconsciencia. Si llegan a una concentración de 6 a 10, dependiendo del tiempo, pueden llegar hasta causar la muerte. Los asfixiantes se clasifican en simples y químicos. Los simples son aquellos que pueden desplazar el oxígeno del aire, es decir, que son más densos que el oxígeno, por lo tanto, se intercambian y cambian en el ambiente. Entonces, en vez de haber oxígeno, va a estar el compuesto asfixiante. Y los químicos, estos no quitan al oxígeno del ambiente, pero sí entran en competencia con el intercambio gaseoso o con la posición de uno, como ustedes recordarán, que las células va a ser en la en la hemoglobina. Entonces, si no hay este intercambio, impiden la interposición del oxígeno en las células. De antes simples, el helio, todos los gases nobles. Dentro de los químicos encontramos al dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el cianuro, más bien cianuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el óxido de nitrógeno, los hidrocarburos, el paraquat, que es un plaguicida, también los metales en los, ¿cómo se llama? En los soldadores, que puede producir la fiebre por humos, el cloroformo, el amoníaco y las aminas, etcétera. Hay muchos. Son los principales asfixiantes químicos. Bueno, aquí les cuento. El acetileno. Aquí en el laboratorio, el acetileno es uno de los que utilizamos, uno de los gases que utilizamos para la determinación de metales en el equipo de espectrofotometría de absorción atómica. Que ustedes cuando visitaron el laboratorio, algunos me preguntaron, ¿no? Si estábamos expuestas a, pues, a los agentes contaminantes, ¿no? Al inicio, cuando empezamos a echar a andar los equipos, nos encontramos con que el manómetro, el que está midiendo la presión de salida del acetileno, estaba sobre 15. Para la medida de la presión del acetileno, en particular del acetileno, tiene una franja roja que nos dice, ojo, de aquí, si estás por arriba de esto, peligro. Y estamos justo en el límite. Eso me llamó mucho la atención, pero lo dejé pasar porque
supuse que hubo previamente en la instalación de los equipos una supervisión y una correcta calibración para el funcionamiento de estos. Tenía la experiencia con los laboratorios de Ciudad de México, donde pues la presión estaba tal cual lo indicaba el manual, que era mucho menor a 15 PSI. Logramos encender la llama en el equipo y empezamos a detectar un fuerte olor. Dije, es acetileno, huele a acetileno. Para esto, nuestras campanas de extracción tampoco estaban funcionando. Entonces estábamos ahí en una cámara de acetileno. ¿Qué nos produjo la exposición a acetileno? Pues bueno, en particular a mí, que soy creo que un poco más sensible que Mari, empecé a tener irritación en las mucosas, en los ojos, y en Mari le provocó dolor de cabeza. Y algo que no está como muy bien descrito es que posterior a la exposición de acetileno nos provoca hambre. ¿Ja? Entonces estuvimos ahí, no, solo nos exponíamos de una hora a acetileno por algunos días. Si ven al ingeniero Gibran, le comentan en qué condiciones nos tenía trabajando. Yo escribí a Agilent para preguntarles el por qué me habían dejado la presión tan alta en el acetileno. Inmediatamente me llamaron y me dijeron, no es correcto que tengan esa presión, disminuyan la presión, revisen las fugas, si no tienen fugas, etcétera. ¿Por qué? Porque esto también es comburente, entonces podía explotar ahí, y más que se utiliza para encender una llama, ¿no? Y aparte que es asfixiante. Entonces, pues tuvimos que disminuir la presión del acetileno, con eso se corrigió el olor, pues ya no lo percibimos ahora, y también pues corregir la extracción, el sistema de extracción. Entonces, ahí mi experiencia con el acetileno. En el caso de el nitrógeno, en una empresa farmacéutica, hay unas centrífugas donde se utilizan, unas centrífugas grandes, donde se utiliza nitrógeno. Estas centrífugas también necesitan de limpieza. El punto hubo un accidente de trabajo que terminó en una pérdida humana, fue que en esta centrífuga no se cerró el paso, la llave de nitrógeno. La persona que llegó a limpiar, pues estuvo incorporándose en la centrífuga. Posterior de cierto tiempo, pues cayó. ¿Por qué? Hubo un intercambio de oxígeno por nitrógeno, ya no hubo oxígeno en el ambiente y la persona murió, lamentablemente. Entonces, estos son uno de los accidentes que pueden ocurrir. También en este laboratorio usamos otros gases que son específicamente para los equipos. Para el cromatógrafo se usa helio, se usa nitrógeno también, se usa oxígeno y aire. Entonces, pues lo que tenemos que verificar siempre previo a un análisis es que no tengamos fugas de gas. Y principalmente por esto, porque no sabemos en qué momento va a ser. Por ejemplo, el acetileno se percibe, ¿no? Pero en el caso del nitrógeno no. Si está en el ambiente, puede haber el intercambio gaseoso y adiós, ¿no? Cuando tuvimos nuestros experimentos en el cuarto de absorción y percibimos que había fuga de acetileno, Roger tenía la indicación de bajar cada cierto tiempo para ver si seguíamos bien. Pero bueno, ya ahí estuvimos bajo nuestro riesgo. Muy bien. ¿Dónde se pueden encontrar este tipo de productos?
El anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono también, es pues en las soldaduras, en la fermentación, en almacenamiento y uso de hielo seco. Donde se use hielo seco van a encontrar este compuesto. Por lo tanto, lo pueden encontrar en metalurgia, en fábricas de cerveza. El monóxido de carbono, igual en soldadura, en la fundición de metales, en la producción de conductores, en los bomberos, donde se reparan vehículos. Entonces, pueden encontrar a este tipo de producto químico. El ácido sulfídrico, pues se encuentra en algunos abonos, en productos que se utilizan para la agricultura y para la pesca, principalmente, ¿no? Aquí, manipulación de alcantarillado. Pues también, pues para limpiezas. El cianuro, bueno, que en este caso es cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. Se utiliza en la electrosoldadura, en la galvanoplastía con níquel, cobre y plata. Aparte, pues ya ahí tenemos mezclas con otros compuestos. En las fábricas de gas, pues es donde pueden encontrar que se utilice el cianuro como cianuro de hidrógeno. El óxido nitroso aquí se utiliza en el hospital, en la anestesia general, durante la cirugía. También es uno de los lugares donde deben procurar no tener fugas, porque imagínense en un quirófano, todos se desmayarían. Las vías de exposición, pues la principal es la vía inhalatoria. Y factores como temperatura alta o el esfuerzo físico, el ingreso de estos productos, al igual que los disolventes, ¿no? Factores como, por ejemplo, una persona que hace ejercicio constantemente, ¿cómo es su capacidad respiratoria? No les digo que no hagan ejercicio, sino que a veces te puede aumentar la exposición o la absorción de algunos compuestos. ¿Ah? Y durante su actividad en el trabajo, el que tenga una demanda física, por ejemplo, el limpiador que les decía, el limpiador de la centrífuga, está realizando un esfuerzo, necesita más oxígeno. Y bueno, terrible situación ahí. Una intoxicación aguda, depende igual la gravedad de la intoxicación, va a depender de la cantidad del compuesto, el tiempo que se exponga, que bueno, para llamarlo una intoxicación aguda es que mínimo sean de 4 horas por vía inhalatoria. Va a producir dolor de cabeza, vértigo, disminución del estado de alerta, náuseas, vómitos, letargo, cianosis, depresión respiratoria. Puede evolucionar hasta convulsiones, coma y la muerte. El monóxido de carbono, que es uno de los asfixiantes más estudiado y por el cual ocurren muchos accidentes, al entrar en contacto con el organismo, se une a la hemoglobina mucho más rápido, es mucho más afín que el oxígeno,
y forma la carboxihemoglobina, lo cual va a impedir la disociación del oxígeno y por lo tanto la disposición del oxígeno, lo cual va a producir hipoxia en los tejidos. ¿Dónde es más grave una hipoxia? Bueno, en todos lados es grave, pero bueno, la hipoxia va a provocar muerte de la célula, muerte del tejido. Los órganos que necesiten de más oxígeno, pues son los que más sufrirán. Si logran sobrevivir a una exposición por monóxido de carbono, puede haber como secuelas leucoencefalomalacia, neuropatía periférica y necrosis de los ganglios basales. Todo esto va a depender también del tiempo en el cual se expuso. En un ambiente ocupacional, las zonas de mayor riesgo por asfixia son lugares confinados. Los mineros, recuerden que usaban los canarios. ¿Para qué usaban los canarios? Como indicadores de que el aire que estaba ahí no era respirable, Sí, de toxicidad. se moría primero el canario y luego tenían que salir corriendo porque si no seguían ellos. Eran más sensibles a la presencia de gases asfixiantes. Principalmente en las minas pueden encontrar metano y dióxido de carbono. Entonces son los principales gases asfixiantes ahí. Los lugares confinados siempre deben tener advertencias, ¿no? ¿Qué personal deben trabajar en ese tipo de lugar? Pues aquellos que estén capacitados deben conocer los riesgos, deben tener medidas de seguridad. Por ejemplo, en esas áreas ya no utilizarían al canario, sino tendrían medidores de oxígeno o de dióxido de carbono, monóxido de carbono, para pues señal de alerta. El utilizar las mascarillas, dependiendo del tipo de compuesto al que se esté expuesto, mascarillas particulares para disminuir la exposición. Y esos lugares confinados también deben tener una ventilación. Por ejemplo, en esta caricatura, pues bien que es una extracción dirigida para disminuir el riesgo de muerte por asfixia. En caso de fuga, una de las de los pictogramas, de las señaletas, es de la fuga del gas. En caso de fuga de gas, la atmósfera no mantiene la vida. Por ejemplo, en eso de los que desplazan al oxígeno, los que son más densos que el oxígeno, pues obviamente lo van a desplazar y ese lugar ya no va a ser seguro. Y los que son directos, peligros de asfixia. Uno de los gases asfixiantes que más se monitorea también es el ácido cianhídrico. Este es un líquido incoloro, es volátil y tiene un olor característico que es olor a almendras amargas. Lo pueden encontrar como cianuros de sodio, potasio y calcio. Y esos son polvos de color blanco. Las fuentes de exposición a cianuros, pues es donde se prepare el cianuro de hidrógeno, o productos derivados del cianuro,
o también es liberado durante la pirólisis de ciertos polímeros, también se puede liberar cianuro. Para el tratamiento de minerales como el oro y la plata, en baños eléctricos, y tratamiento de aceros para aumentar su dureza. Son en los lugares ocupacionales también donde pueden exponerse a ácido cianhídrico, que es un gas asfixiante. Como les recuerdo, la cantidad, la dosis, el tiempo va a hacer la diferencia. Si es una intoxicación sobreaguda, o sea, altas concentraciones, puede producir la muerte rápidamente. Si es una intoxicación aguda, en esta se van a presentar por fases, 4 fases, una de excitación, de depresión, de convulsiones y parálisis. Obviamente depende de la cantidad y pues la indicación es sacar de donde esté al sujeto. Una intoxicación aguda puede producir falalgias, vértigos, angustia, insomnio, anorexia, disnea. Y bueno, estos efectos van a ser reversibles si nos quitamos de la exposición, ¿no? El ion cianuro es transportado en la sangre en los eritrocitos hasta los tejidos, es distribuido hasta los tejidos donde se une a las macromoléculas que contienen metales, formándose un complejo. En también a nivel de la mitocondria va a inhibir la respiración celular. Entonces, el uso del oxígeno. En la norma 10 tenemos un valor límite de exposición para el cianuro de hidrógeno de 4.7 partes por millón. Los efectos tóxicos que están registrados en la norma 10 son irritación del tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, náuseas y efecto en las tiroides. Por lo cual se recomienda vigilancia médica anualmente, donde se le hagan un examen clínico con orientación endocrinológica, para lo de la tiroides, neurológica y otorrinolaringológica. Este es en el caso para prevenir los efectos. La vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos. Muy bien, tengo una tabla. ¿Pueden ver esa tabla? No. No se ve, doctora, solo se ve el final de la presentación. Ok, déjenme compartir. Tengo otra tabla que es de las normas españolas. Aquí tenemos a diferentes compuestos contaminantes y como verán, muchos de ellos se consideran pues asfixiantes cuando se trata de una exposición aguda. Por ejemplo, los halogenures, los álcalis, ácidos y bases son asfixiantes. ¿Y dónde pueden encontrar estos principalmente en de forma ocupacional? Varios compuestos pueden ser clasificados, por ejemplo, dependiendo también de la intensidad de la concentración en la que esté en el ambiente. Metales pueden funcionar como asfixiantes. Como les mencionaba, los que están presentes en las soldaduras pueden funcionar como asfixiantes. Los hidrocarburos
pueden funcionar como también, como son depresores del sistema nervioso central, dependiendo de la intensidad, también podrían clasificar. Los halogenados, los fenoles, etcétera. Este archivo también se los voy a compartir. ¿Dudas? No, doctora. ¿No? No, ¿por qué no? Bueno, siempre que vayan a hacer un reconocimiento, como ya les mencionaba, y también los mencionaba el doctor Real y bueno, su equipo, es que hagan un reconocimiento bien hecho de a qué sustancias están expuestas los trabajadores. Porque es muy importante que digan la estructura, que conozcan la estructura química, la forma, si es líquido o sólido, y el proceso, que conozcan el proceso en el cual lo utilizan, porque van a saber si se van a exponer de forma inhalatoria, de forma térmica, principalmente son las que son las exposiciones ocupacionales. Y si están usando el equipo de protección correcto, es muy importante también que pidan las hojas de seguridad. En las hojas de seguridad viene exactamente lo que utilizan, porque muchas veces el trabajador, a pesar de que realiza el procedimiento, a veces les cambia o les da otro nombre, porque puede ser para ellos el mismo, ¿no? Y no necesariamente van a tener los mismos efectos tóxicos. Entonces es muy importante que les pidan las hojas de seguridad para asegurarse de que el compuesto que dicen es el que dicen. Y en las hojas de seguridad también van a encontrar la toxicidad y si se absorbe por vía dérmica, si no, y el equipo de seguridad que deben tener o las precauciones que deben tener para el manejo de las sustancias, así como pues el manejo del intoxicado, qué hacer en caso de ingesta, en caso de derrame, en caso de una intoxicación. También se vienen que en todas las empresas los trabajadores tengan acceso a esas hojas de seguridad y información. Y bueno, los médicos también, con mucha más razón, ¿no? Porque van a tener que actuar en caso de alguna intoxicación. Obviamente también, la acción en una intoxicación en agudo, pues debe ser rápida, ¿no? Pero también para el seguimiento, la vigilancia toxicológica, ¿no? ¿Qué compuesto? Porque en la norma 10 vienen, por ejemplo, varias formas, ¿no? De cianuro, varias formas de hierro, varias formas en las cuales pueden encontrar a un compuesto. Entonces, dependiendo del compuesto, son los límites de exposición o son los biomarcadores que van a buscar. Entonces, sí deben hacer una correcta reconocimiento. Y lo principal que deben conocer para cada uno, pues es cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina. Porque esos factores se modifican cuando existen interacciones. Si bien aquí vimos algunas interacciones o que están prevenidas las interacciones en el ambiente laboral, porque en algunos dicen, bueno, ya están expuestos a solventes, no lo voy a meter a un área con más neurotóxicos, porque pues ya están, ¿no? Con unos, ¿no? Se controla un poco la exposición con algunos compuestos, pero las interacciones con algunas sustancias ajenas, como son, por ejemplo, la dieta. Ustedes vieron, si el consumo de etanol puede modificar el metabolismo para algunos disolventes.
el tabaquismo puede aumentar la exposición a algunos compuestos y también algunos compuestos que son carcinogénicos, y entonces van a tener mayor probabilidad de desarrollo de cáncer. El hacer ejercicio o no también va a modificar la absorción para el caso de lo que se absorbe por vía inhalatoria. La dieta, o por ejemplo, aquellos que se almacenan en tejido graso. Alguien que es muy atlético, pues va a tener menos grasa que alguien que tiene más grasa, ¿no? Entonces, todo lo que se acumula en tejido graso, tejido adiposo, también se va a modificar la toxicidad por estos factores. La dieta, si ustedes son médicos, sabrán que muchos, cuando les dan medicamentos, ustedes recomiendan, se lo tienen que tomar con agua. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el jugo, por ejemplo, el jugo de toronja, puede modificar muchas enzimas del citocromo P450, que ya vimos que son la principal familia de los de que realizan la biotransformación o el metabolismo de fase 1 y que puede estar modificando el metabolismo de ciertos compuestos, ¿no? El que tengan en el estómago productos liposolubles, o más bien grasosos, van a favorecer o a disminuir que se absorban algunas sustancias. ¿Qué otros productos que pueden causar cambios? Pues, por ejemplo, como veíamos, ¿no? Con los productos químicos que tenemos en casa, también podemos estar aumentando o disminuyendo la absorción o favoreciendo también la toxicidad de algunos otros. Algo que no mencioné, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas, es que en los últimos años, con el uso de la nanotecnología, ustedes ya habrán escuchado productos a base de nanotecnología, también se están utilizando para la fabricación de plaguicidas. El detalle con los nanomateriales es que como son tan pequeños, pueden ser absorbidos también por piel, por vía inhalatoria y pueden pasar fácilmente las membranas. De hecho, se han encontrado hasta en el núcleo. Entonces, en algunos años empezarán a salir efectos adversos por nanomateriales y que ya los tenemos en todos lados. Entonces, hay muchos productos. Pues bueno, chicos, espero que les haya ayudado en algo y que hayan aprendido algo. Y pues ya, de mi parte, pues termino estas clases y pues ya los veré a los que vayan a rotar en mi laboratorio. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo y todo lo que nos compartió. El viernes, bueno, nada más recolectamos lo de las firmas de asistencia y ya en cuanto tengamos las 3 se las pasamos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bonita tarde. Bye, Gracias, igual. doctora. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, doctora.